¿Qué tal, pescadores? ¿Alguna vez han pasado horas en la orilla, sin mover un músculo, aguantando la respiración para no hacer ruido, y aún así no pica nada? ¿Y si les digo que todo ese esfuerzo por el silencio es, en realidad, lo que está arruinando sus jornadas de pesca? Hoy vamos a romper una de las reglas de oro, una de esas que nos enseñó el abuelo. Vamos a hablar de por qué el ruido, el sonido correcto, puede ser su mejor aliado para atraer a los depredadores más grandes y desconfiados. Quédense conmigo, porque al final de este video entenderán por qué su compañero, ese que parece que tira las cosas al agua sin cuidado, a veces saca más peces que ustedes. ¿Creen que estoy loco? ¿Piensan que el silencio es sagrado? Déjenmelo en los comentarios ahora mismo. Antes de seguir, vamos a ver cuántos de ustedes cambian de opinión en los próximos minutos. Desde que empezamos en esto, nos lo han repetido 1.000.000 de veces. Tu padre, tu abuelo, el viejo del pueblo, todos con la misma cantinela. Chitón, que espantas a los peces. Y tiene su lógica, ¿verdad? Un ruido fuerte y antinatural, como golpear el bote con el remo o dejar caer la caja de aparejos. Claro que los asusta. Esa idea se nos ha grabado a fuego en el cerebro. Por eso vemos a pescadores moviéndose como ninjas por la orilla, susurrando en lugar de hablar. Se ha convertido en una verdad absoluta, una ley no escrita en el manual del buen pescador. Pero como muchas viejas costumbres, se basa en una media verdad. Se olvida de la parte más importante. Los depredadores no cazan en un mundo silencioso. Cazan en un mundo lleno de sonidos, y su instinto de supervivencia y caza les ha enseñado a usar esos sonidos para encontrar su próxima comida. El problema no es el ruido, es no saber qué ruido hacer. Para empezar, desmontemos el mito desde su raíz. ¿De dónde viene esa obsesión casi religiosa por el silencio? Imaginen la escena clásica que todos amamos. Un lago tranquilo al amanecer, la niebla flotando perezosamente sobre el agua. Es un paisaje casi sagrado, un templo. En un escenario como ese, cualquier ruido que hacemos parece una profanación, una falta de respeto a la naturaleza. Si se nos cae la caja de señuelos, el estruendo parece resonar por todo el valle. Es completamente natural pensar que cualquier pez en 100 metros a la redonda ha salido huyendo despavorido. Esta es la imagen que tenemos grabada a fuego. Nos han enseñado a asociar la pesca con la paz, la tranquilidad y, por extensión lógica, con el silencio absoluto. Es una conexión más emocional y humana que científica. Proyectamos nuestras sensaciones en un animal que vive en un medio totalmente diferente y que percibe el mundo con un sistema sensorial que no tiene nada que ver con el nuestro. El primer paso para pescar más es dejar de pensar como un humano en la orilla y empezar a pensar como un depredador bajo el agua. Y su mundo, se los aseguro desde ya, es de todo menos silencioso. Ahora, pensemos en una grieta en esa teoría del silencio. La próxima vez que estén en el agua, en uno de esos momentos de calma, simplemente observen y escuchen. ¿De verdad hay silencio? Escucharán el canto de los pájaros, el croar de una rana que salta al agua, el zumbido de los insectos sobre la superficie. La naturaleza está viva y es ruidosa. Un depredador que lleva miles de años evolucionando en ese entorno no se asusta porque una rana haga plop al caer. Al contrario, ese sonido es una señal, es una campana que anuncia la cena. Los peces están acostumbrados a los sonidos de su hábitat. Saben distinguir perfectamente el sonido de una rama que cae al agua, el de una posible presa moviéndose en la orilla o el de la lluvia golpeando la superficie.
Si el silencio absoluto fuera la única condición para que estuvieran tranquilos, vivirían en un estado de pánico constante. Lo que realmente debemos entender no es si hacer ruido o no, sino qué tipo de ruido forma parte de su entorno natural y cuál representa una amenaza real y desconocida. Vamos un poco más allá y sumerjámonos en su mundo. El entorno submarino no es para nada una biblioteca. Es más bien como una ciudad con un murmullo constante. El agua, al ser mucho más densa que el aire, transmite las vibraciones de una forma increíblemente eficiente. El simple fluir de la corriente sobre unas rocas genera un sonido constante. El movimiento de las plantas acuáticas, el roce de los peces pasto al alimentarse del fondo, todo eso crea una banda sonora continua. Un depredador vive inmerso en este mar de vibraciones. Su cerebro está perfectamente adaptado para filtrar el ruido de fondo, ese murmullo constante e inofensivo, y para detectar anomalías. ¿Y qué es una anomalía? Una vibración diferente, una que destaque sobre el resto, una que podría significar dos cosas: peligro o comida. Nuestro objetivo como pescadores es crear precisamente esa anomalía, pero la que significa comida fácil, no la que grita humano torpe cerca. Ojo, que con todo esto no estoy diciendo que podamos montar una fiesta en la barca. Hay que matizar cuando el silencio sí es nuestro amigo. Los ruidos que debemos evitar a toda costa son los que no tienen equivalente en la naturaleza. Por ejemplo, golpear el casco de la barca con un objeto metálico. Esa vibración seca, aguda y potente es completamente ajena a su mundo. No hay nada bajo el agua que suene así. Lo mismo ocurre si arrastramos una caja de metal por el suelo de una lancha de aluminio o si gritamos fuerte. Esas ondas de sonido viajan por el aire, golpean el agua y se transmiten de una forma que ellos interpretan como una amenaza de algo grande y desconocido. La regla de oro debería ser: evita los ruidos secos, metálicos y antinaturales, pero no temas a los ruidos orgánicos, a los que imitan la vida, como un chapoteo controlado, porque esos son los que les interesan de verdad. Y aquí entra en juego el arma secreta de los peces, algo que nosotros no tenemos: la línea lateral. Imaginen tener una fila de pequeños sensores de movimiento a cada lado del cuerpo, desde la cabeza hasta la cola. Eso es la línea lateral. No es un oído, es un detector de vibraciones y cambios de presión en el agua. Les permite sentir lo que ocurre a su alrededor sin necesidad de verlo. Pueden detectar a otros peces nadando cerca, los obstáculos en la oscuridad e, importantísimo para nosotros, una posible presa que se mueve de forma extraña. Cuando nuestro señuelo se mueve, no solo lo ven, sienten su vibración a distancia. Un señuelo que apenas se mueve en un agua tranquila y silenciosa es mucho menos perceptible que uno que desplaza agua y emite una frecuencia atractiva. Entender la línea lateral es la clave para pasar de simplemente mostrar un cebo a comunicar activamente con el pez, enviándole señales que no puede ignorar. Esto nos lleva a una distinción fundamental. Los peces no oyen como nosotros, sienten. Nosotros tenemos tímpanos que captan las ondas de sonido que viajan por el aire. Ellos tienen este increíble sistema de la línea lateral que capta ondas de presión que viajan por el agua. Por eso, un sonido de alta frecuencia, como un silbido, apenas les afecta, pero una vibración de baja frecuencia, como la que produce un spinnerbait al girar su pala o un crankbait al bambolearse, es como un grito en sus oídos. Piensen en ello como estar en un concierto al lado de un altavoz gigante.
No solo escuchan la música, sienten los graves vibrando en su pecho. Pues los peces viven en un concierto perpetuo, y nuestro señuelo tiene que ser el solo de guitarra que destaque sobre el resto de la banda. No buscamos un sonido agudo, buscamos una vibración, un thump, 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 que puedan sentir en la distancia y que les obligue a girarse y mirar. Para entender la importancia de esto, hay que saber un dato científico clave. El sonido viaja unas 4 o 5 veces más rápido en el agua que en el aire. Y no solo eso, sino que viaja mucho más lejos. Una vibración que aquí fuera se perdería en unos pocos metros. Bajo el agua puede alertar a un pez que está a decenas de metros de distancia, mucho antes de que pueda ver nuestro señuelo. Esto es una ventaja brutal si la usamos bien. Imaginen que están pescando en aguas algo tomadas o con poca luz. La visibilidad es reducida. Un señuelo silencioso solo será detectado si pasa literalmente por delante de las narices del pez. Sin embargo, un señuelo que emite vibraciones está enviando una señal de localización en todas direcciones. Está diciendo, estoy aquí, estoy aquí. Un depredador puede localizar la fuente de esa vibración y dirigirse hacia ella incluso sin verla, guiado únicamente por lo que siente a través de su línea lateral. Estamos ampliando nuestro radio de acción de forma exponencial. Y no olviden la naturaleza del animal que buscamos. Un depredador, ya sea un lucio, un black bass o una lucioperca, está programado genéticamente para investigar. Su supervivencia depende de ello. Una vibración inusual en su territorio es algo que no puede ignorar. Puede ser un rival, puede ser un peligro, o puede ser comida. En la mayoría de los casos, la curiosidad le puede. Irá a ver qué es. Si al acercarse, lo que ve le parece una presa fácil y apetecible, atacará. Por eso a veces, los ataques más violentos se producen justo cuando el señuelo cae al agua. El splash inicial es una vibración enorme que llama su atención desde lejos. Acuden a investigar qué ha caído en su casa. Y si el señuelo tiene una apariencia y un movimiento convincentes, el ataque es casi un acto reflejo. No le da tiempo a pensar. Simplemente reacciona a un estímulo que su instinto le dice que es una oportunidad de alimentarse. Nuestro trabajo es generar ese estímulo inicial. Hablemos del sonido del pánico, el más irresistible para un depredador. ¿Cómo suena, o mejor dicho, cómo vibra un pez herido? No se mueve de forma fluida y constante. Se mueve a tirones, de forma errática. Acelera, se para, se sacude, intenta huir, pero no puede. Esta secuencia de movimientos irregulares genera un patrón de vibraciones muy particular, una firma inconfundible que cualquier depredador reconoce como una presa en apuros, es decir, una comida que no le va a costar energía atrapar. Un pez sano que huye a toda velocidad es difícil de cazar. Un pez herido es una ganga. Por eso las técnicas de pesca con tirones, con paradas bruscas, son tan efectivas. Estamos imitando ese lenguaje universal de la debilidad. No estamos presentando un señuelo perfecto. Estamos presentando un señuelo que parece que está a punto de morir. Y eso es música para los oídos, o mejor dicho, para la línea lateral de un depredador hambriento. Por otro lado, está el sonido de la oportunidad. Esto va más allá de un pez herido. Es cualquier cosa que caiga al agua y pueda ser comestible. Imaginen que están debajo de un árbol en la orilla. Cae un escarabajo grande al agua. Hace un pequeño plop y empieza a patalear en la superficie. Para un bass que está debajo, eso es una hamburguesa que le acaba de caer del cielo. Lo mismo con una rana que salta desde la orilla para escapar de algo.
Ese chapoteo es una señal inequívoca de que hay algo vivo y potencialmente delicioso moviéndose. Los depredadores asocian estos sonidos de entrada al agua con comida. Por eso los señuelos de superficie, como los poppers o los paseantes, que imitan precisamente eso, un ser que lucha en la superficie, son tan increíblemente efectivos en los momentos adecuados. No son silenciosos, al contrario, su trabajo es romper el silencio de la forma más provocadora posible. Ahora, para que quede claro, definamos el ruido que espanta. Ya lo hemos mencionado, pero es crucial insistir. Es el ruido que no tiene lógica en su mundo. Piensen en el motor de una barca. Aunque hay un ruido constante, los peces a menudo se acostumbran si es un sonido que escuchan todos los días en una zona concurrida. Pero si de repente aceleramos bruscamente, el cambio en la frecuencia y la intensidad de la vibración los pone en alerta. Lo mismo con la música alta, con muchos graves en el barco. Esas vibraciones de baja frecuencia se transmiten al agua y son totalmente antinaturales. Golpear repetidamente con los pies en el suelo de la lancha, o la puerta de un coche cerrándose de golpe en una orilla silenciosa. Son sonidos que para ellos no significan comida, significan algo grande, desconocido y potencialmente peligroso se acerca. Y ante la duda, su instinto siempre les dirá que es mejor desaparecer que arriesgarse a investigar. A modo de resumen, podríamos crear un pequeño diccionario de sonidos para el depredador. En la columna de sonidos buenos, los que atraen, tendríamos chapoteos controlados y salpicaduras, como los de un popper, vibraciones constantes y rítmicas, como las de un spinnerbait o un crankbait, golpes secos y espaciados contra el fondo, como un jig de vinilo, y movimientos erráticos que crean picos de vibración, como los jerks. En la columna de sonidos malos, los que espantan, pondríamos golpes metálicos y agudos en la barca, arrastrar objetos pesados, gritos o ruidos fuertes y secos desde la orilla, motores que cambian de revoluciones bruscamente cerca de la zona de pesca, y cualquier vibración masiva y sostenida que no se parezca a nada vivo. La clave no es el volumen, es el patrón y el tipo de vibración. Aprender este idioma es lo que diferencia a un pescador que lanza y espera de uno, que llama activamente a los peces. Pasemos a la práctica. Nuestra herramienta número 1 para hablar este idioma del ruido es, sin duda, el popper. Este señuelo es la antítesis del silencio. Su diseño con esa boca cóncava está hecho para una sola cosa: hacer el máximo ruido posible en la superficie. Cada tirón de la caña hace que escupa agua, creando un pop o bloop profundo y sonoro que se oye y se siente a metros de distancia. Ese sonido imita a un pez cazando en superficie o a un animal grande en apuros. Para un depredador que está abajo, es una señal imposible de ignorar. Es como si alguien llamara a tu puerta a gritos. No puedes evitar mirar a ver quién es. La clave del popper es la cadencia. A veces funciona un pop y una pausa larga. Otras veces, varios seguidos para simular una huida desesperada. Es un señuelo con el que dialogamos directamente con el pez, provocando su instinto más territorial y agresivo. Nuestra segunda gran herramienta son los crankbaits o señuelos de profundidad con sonajero. Muchos de ellos llevan dentro pequeñas bolas de metal o tungsteno, lo que se conoce como rattles, a medida que el señuelo se bambolea de lado a lado durante la recogida. Esas bolas chocan entre sí y contra las paredes del señuelo, creando un traqueteo constante y muy audible bajo el agua. Esta vibración de alta frecuencia se suma al bamboleo de baja frecuencia,
del propio cuerpo del señuelo. Es un doble estímulo. Es como una persona que te llama a gritos mientras agita una maraca. En aguas turbias o con poca luz, donde el pez depende más de su línea lateral que de su vista, un crankbait con un buen sonajero puede marcar la diferencia entre una jornada en blanco y un día de capturas memorables. Es una forma de decir, estoy aquí, en la oscuridad del fondo. La tercera familia de herramientas ruidosas son los spinnerbaits y los chatterbaits. Aquí el sonido no viene de un golpe, sino de una vibración constante y de alta frecuencia. En un spinnerbait, las palas metálicas giran a toda velocidad, desplazando muchísima agua y creando un zumbido y un destello visual que imita a un pequeño banco de peces. Es un estímulo múltiple. En un chatterbait, la pala frontal oscila de forma caótica, haciendo que todo el señuelo vibre de forma increíblemente violenta. Si sujetan la punta de la caña mientras recogen un chatterbait, sentirán como toda la vara tiembla. Imaginen esa vibración transmitiéndose por el agua. Para el depredador es una señal inequívoca de algo vivo que se mueve rápido. Es un sonido que no les da tiempo a analizar. Simplemente les incita a atacar por puro instinto de reacción antes de que la posible presa se escape. Y no piensen que solo los señuelos duros pueden hacer ruido. Incluso la pesca con vinilos, que a menudo asociamos con técnicas más sutiles y silenciosas, puede ser una estrategia ruidosa si la usamos correctamente. Piensen en la pesca con un jig pesado. Cuando levantamos el señuelo del fondo y lo dejamos caer, el plomo o el tungsteno de la cabeza plomada golpea el fondo. Thump. Si el fondo es de piedra o grava, ese golpe genera una vibración y un pequeño sonido que puede ser detectado por un pez cercano. Si además levantamos el vinilo del fondo y dejamos que golpee de nuevo, thump, estamos creando un patrón. Ese sonido puede imitar a un cangrejo moviéndose entre las piedras o a un pez que busca comida en el lecho del río. Es una forma mucho más sutil de hacer ruido, pero en ciertas condiciones, ese pequeño thump es todo lo que se necesita para que un depredador curioso se acerque a investigar qué está causando ese alboroto en el fondo. Hablemos ahora de técnicas de ruido, más allá de los señuelos. La primera y más básica es usar el propio lanzamiento a nuestro favor. Muchos pescadores intentan que el señuelo entre en el agua de la forma más delicada posible, con un plis casi inaudible. Pero a veces, especialmente con señuelos de superficie o buscando una reacción inmediata, un splash controlado es mucho más efectivo. Dejar que el señuelo caiga con fuerza desde una cierta altura crea una perturbación en la superficie que llama la atención al instante. Es como tirar una piedra al agua para ver dónde están las ranas. Los depredadores cercanos se girarán instintivamente hacia el lugar del impacto. Si justo en ese momento nuestro señuelo empieza a moverse de forma convincente, las posibilidades de un ataque inmediato se disparan. No se trata de lanzar sin cuidado, sino de hacer del amerizaje de nuestro señuelo el primer acto de la obra de teatro que estamos representando. La segunda técnica fundamental es la recuperación errática. Como dijimos antes, un pez herido no nada en línea recta y a velocidad constante. Por lo tanto, una recogida monótona y regular es la forma menos natural de presentar un señuelo. Debemos darle vida, y la vida es imperfecta. Esto se logra con tirones de la puntera de la caña, conocidos como jerks o twitches. Aceleren la recogida, luego deténganla en seco durante 1 o 2 segundos. Den un par de tirones secos y vuelvan a parar.
Esta falta de patrón es lo que imita la vulnerabilidad. Cada acelerón y cada tirón generan picos de vibración que son detectados por la línea lateral. La parada repentina le da al depredador la oportunidad perfecta para atacar. Es una danza de provocación. Le estamos mostrando una presa que parece no saber hacia dónde huir, y eso es un gatillo que dispara su instinto de caza. Una tercera técnica, especialmente efectiva con los crankbaits, es hacerlos golpear la cobertura. Cuando estén pescando cerca de estructuras como troncos sumergidos, rocas o pilares de un puente, no tengan miedo de que el señuelo choque contra ellas. Lancen de forma que, durante la recogida, el babero del crankbait impacte contra el obstáculo. Ese golpe provoca dos cosas. Primero, un sonido y una vibración muy localizados, justo en el lugar donde el depredador se esconde. Segundo, el señuelo rebotará y cambiará de dirección de forma brusca e impredecible. Este comportamiento errático es un disparador de ataques de reacción increíblemente potente. El pez, que quizás estaba observando el señuelo pasar con indiferencia, reacciona instintivamente a ese cambio súbito, pensando que la presa se ha asustado al chocar, y es el momento perfecto para atacar. Es una técnica arriesgada por los enganches, pero extremadamente productiva. Finalmente, les propongo un experimento práctico que pueden hacer en su próxima salida de pesca para convencerse a sí mismos. Es muy sencillo. Vayan con 2 cañas. En una monten un señuelo silencioso, como un vinilo sin plomar o un paseante que no haga mucho ruido. En la otra, pongan el señuelo más escandaloso que tengan. Un popper grande, un crankbait con un sonajero atronador o un chatterbait que vibre como un martillo neumático. Dediquen media hora a pescar una zona solo con el equipo silencioso, moviéndose con sigilo, como nos han enseñado siempre. Luego, sin moverse del sitio, pesquen esa misma zona durante la siguiente media hora con el equipo ruidoso, sin miedo a salpicar, a dar tirones, a provocar. Anoten los resultados. No siempre funcionará porque la pesca no es una ciencia exacta, pero les garantizo que se sorprenderán de la cantidad de veces que el alboroto organizado supera con creces al silencio sepulcral. Hagan la prueba y juzguen ustedes mismos. Así que, como hemos visto a lo largo de este video, esa vieja regla de silencio absoluto para no espantar a los peces no es más que un mito a medias. Hemos aprendido que el agua es un conductor de sonidos increíble, que los peces no oyen como nosotros, sino que sienten las vibraciones con ese superpoder llamado línea lateral. Y lo más importante, hemos aprendido a diferenciar entre el ruido que asusta, el que es antinatural, y el ruido que atrae, el que imita la vida, el caos, la oportunidad. El verdadero giro de tuerca, el momento que espero que se lleven de aquí, es darse cuenta de que, al quedarnos quietos y en silencio, muchas veces nos volvemos invisibles. Un depredador no busca paz, busca señales de comida, busca el chapoteo de una presa herida, la vibración de un pez en apuros. Al imitar esos sonidos, no estamos espantando a los peces, estamos gritando: ¡Aquí hay comida fácil! Estamos encendiendo un letrero de neón que dice «Buffet libre» en mitad de la oscuridad del fondo. Esto puede cambiarlo todo. La próxima vez que vayan a pescar y vean el agua como un plato, no piensen en no molestar. Piensen en ¿cómo puedo romper esta calma de la manera correcta? Un popper que escupe, un crankbait que traquetea, un vinilo que golpea el fondo. Esas son sus herramientas para hablar el idioma de los depredadores. Muchas gracias por haberme acompañado. Si les ha gustado y les ha abierto los ojos, no se olviden de dejar un buen like
y suscríbanse para no perderse más secretos que rompen las reglas. Y ahora, la pregunta final para el debate. ¿Cuál es el señuelo más ruidoso que tienen en su caja y cuándo les ha dado los mejores resultados? Los leo a todos en los comentarios.